ratico el video. Bien, me presento, mi nombre es Daniel Álvarez. Pues digamos, yo soy estudiante de maestría digamos, de cuarto semestre. Sí, yo soy de Bucaramanga, estudié aquí en Bucaramanga, estudié ingeniería mecánica, por supuesto, y pues la verdad me interesó mucho, digamos, esta línea de investigación de la conversión de la energía. Yo ya había trabajado antes con biomasas. Eh, por supuesto, digamos, conocí la Universidad de los Andes. Me pareció muy, muy chévere digamos, el plan. eh, digamos, las materias que uno veía me llamaron mucho la atención. Toda la cuestión de combustión y eso me gustaba mucho y pues inicié la maestría, por supuesto, en la Universidad de los Andes. Um, y pues por ahora no, me ha parecido maravilloso, o sea, realmente lo he pasado súper bien, he aprendido muchísimo y si no siendo más, les quiero presentar, digamos, lo que es la charla que les voy a presentar hoy, pues que trata en términos generales de biomasa, y por supuesto puntualidades como las tecnologías de reburning y co-firing, que es mezclas biomasa-carbón. Entonces, pues digamos, para aquellos que tienen tal vez algún dilema de internet o algo, pues por supuesto para que no se me trabe aquí tampoco mi internet, bajar de compartir pantalla, bajar de compartir video y pues digamos, comenzaré la charla. ¿Listo? Entonces, el título de esta charla en términos generales, pues digamos, es biomasa, ¿sí? En términos, digamos, puntuales, como les decía, es tecnologías en la combustión de carbón. ¿Listo? Entonces, aún más puntualmente, hago referencia a las tecnologías de co-firing y de reburning, ¿sí? Digamos, bueno, como ya les había dicho, mi nombre es Daniel Esteban Álvarez Perilla. Este es mi correo. Cualquier duda que tengan, digamos, con respecto a este tema, pueden comunicarse conmigo, con mi profesor Gerardo Gordillo. Bien, entonces, en términos generales, la biomasa se considera como energía renovable. Sí, por supuesto, después veremos algunos detalles, como las rutas de conversión de la energía y demás, ¿sí? Y por supuesto, lo que yo les decía, veremos más puntualmente algunas tecnologías que se desarrollaron, pues digamos, para la mitigación de emisiones de la combustión de carbón. Bien, un momento que no puedo cambiar de diapositiva. Ok. Entonces, el contenido, como les decía anteriormente, pues digamos, va a comenzar con una, digamos, introducción a lo que es el carbón, la energía termoeléctrica, por supuesto las emisiones, cómo se forman, y pues algunas puntualidades que son importantes a tratar en el tema para entender mejor las tecnologías de las que vamos a hablar. Bien, por supuesto de biomasa, digamos, lo que les digo, algo más general, digamos, del concepto de biomasa como fuente de energía renovable, ¿sí? Y pues por supuesto ya la puntualidad de estas dos tecnologías que se conocen como co-firing y reburning, que son pues en términos generales mezclas de carbón, puede ser por supuesto otro combustible como gas natural y biomasa, ¿listo? Y finalmente pues presentaré algunos resultados que se han tenido en las investigaciones de la Universidad de los Andes. Y pues digamos ahí concluirá la charla, ¿listo? Entonces, digamos, lo primero que hay que, digamos, recalcar es la importancia que ha tenido hasta el momento, por supuesto, el carbón, ¿sí? Esto hablando exclusivamente de producción energética mundial. Este cuadro, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, lo presentó la IA del 2019. ¿Sí? Estos son los datos de producción energética mundial, ¿sí? En el cual se presentó, digamos, un crecimiento año a año del carbón. ¿Sí? Actualmente es, digamos, la fuente de energía, ¿sí? Fundamental en la generación de energía eléctrica. ¿Listo?
Entonces, el consumo de electricidad mundial, sí, pues digamos aquí el año límite es 2017, según la IEA fue 23.700 teravatio hora, ¿sí? Y por supuesto de esa cantidad, el 42% fue por supuesto permitido por el carbón, ¿sí? Entonces vemos que es una fuente de energía, digamos, fundamental en términos o exclusivamente de generación de energía. Por supuesto que energía eléctrica. Por supuesto que hay varias otras, pues digamos, otros campos en los que se utiliza la combustión del carbón, no sé, donde necesitan esa energía térmica para diferentes procesos, ¿sí? Entonces, digamos, en este otro cuadro, ¿sí? Lo que se presenta, pues, es la capacidad instalada de generación de energía, sí, por supuesto, tiene unas proyecciones, sí, hasta el año 2040, pues, por supuesto, teniendo en cuenta digamos, las políticas declaradas hasta la fecha, ¿sí? Entonces vemos que, bueno, tenemos de alguna manera el comportamiento hasta la actualidad del carbón, que sigue siendo, pues, digamos, la fuente de energía fundamental, ¿sí? La principal para la energía eléctrica, y vemos que después, digamos, del 2020, la idea es que eso, digamos, se mantenga de alguna manera constante, ¿sí? Por supuesto, eso debido, la demanda energética va a seguir creciendo, ¿sí? Pero la idea es que todo eso se supla con energías renovables, ¿sí? Tipo solar, eólica, no sé, por supuesto hidro también va a crecer, ¿sí? Y por supuesto también la energía base exclusivamente de biomasas, ¿listo? Entonces, lo importante en recalcar aquí es que estamos en una época de transición, ¿sí? De entre las energías a base de combustibles fósiles a, por supuesto, energías renovables. Durante ese tiempo, pues digamos, es fundamental encontrar soluciones digamos, las emisiones, digamos, que se asocian al carbón, que son, por supuesto, súper nocivas para el medio ambiente, ¿listo? Entonces, por ejemplo, se generan gases como el NOx, ¿sí? Que esto es una familia, digamos, de compuestos de nitrógeno y oxígeno, que ya más tarde veremos un poquito de eso. Por supuesto, CO2, aquí también está el monóxido de carbono, ¿sí? El SO2, ¿sí? Plomo, mercurio, materiales particulados, algunos metales pesados, ¿sí? Entonces, por supuesto, todo esto es súper nocivo, digamos, para el ambiente, para la salud pública, ¿listo? Entonces, nosotros, digamos, hasta el momento, hemos hecho hincapié en estos gases en específico, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el dióxido de carbono, ¿sí? Que por supuesto es un gas de efecto invernadero. Por supuesto, este produce el calentamiento global, el deshielo de los polos, demás, digamos, consecuencias que tiene estas emisiones, ¿sí? El SO2, que, digamos, es precursor de la lluvia ácida, problemas en la salud, que por supuesto deterioran, por ejemplo, los bosques. Aquí vemos un bosque, digamos, que fue azotado por una lluvia ácida, por lluvias ácidas. Y por supuesto los NOx, que tienen todos los anteriores problemas, ¿sí? Que son dañinos para la salud, inflamación de vías respiratorias, gas de efecto invernadero, por supuesto polución del aire, el smog fotoquímico, que por ejemplo aquí vemos una foto de Bogotá, digamos, por supuesto con todo el smog del mundo. Entonces, por supuesto, vemos un gran problema, ¿sí? Que son las emisiones a partir, pues digamos, de la combustión de combustibles fósiles, por supuesto, en este caso en específico de carbón, ¿bien? Entonces, por ejemplo, aquí presento un cuadro, ¿sí? Donde muestran, digamos, las toneladas, las kilotoneladas por año, ¿sí? Que se generan, pues digamos, en particular en países y pues en algún grupo de países como la Unión Europea. Por supuesto, esta tabla pues la saqué pues digamos, de esta fuente, ¿sí? De External Cost of Coal, de CE Delft, que es una empresa holandesa, ¿sí? Que se encarga de esto, de dar este tipo de reportes, ¿listo? Entonces, vemos, digamos, lo importante aquí para recalcar es que
a pesar, digamos, de que se hagan grandes esfuerzos en la mitigación de estos gases, por supuesto, se van a seguir teniendo. ¿Listo? Por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país que ha, pues, digamos, impuesto políticas bastante estrictas, vemos que aún se siguen produciendo una cantidad grandísima de estas emisiones, ¿sí? De CO2, SO2 y por supuesto NOx. ¿Listo? Aquí algo que se me ha olvidado, digamos, mencionar es que esta es la familia, digamos, de elementos, de gases que se conocen como NOx, ¿sí? Comprende el NO, el NO2, el NO2O y pues por supuesto muchos más. ¿Listo? Ok, entonces por supuesto es importante, digamos, para el estudio de la mitigación de estos gases, por supuesto conocer, digamos, la forma en la que ellos se generan, ¿sí? Para saber de alguna manera cómo atacarlos. ¿Listo? Entonces, en este esquema, ¿sí? Represento, digamos, las etapas, por decirlo de alguna manera, de la combustión del carbón, ¿sí? Sabemos que, por supuesto, el carbón está compuesto principalmente de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre, que digamos esto pertenece digamos, información que uno obtiene de análisis de la composición de este combustible, ¿sí? De la misma manera se puede hacer con la biomasa, ¿sí? Tenemos una composición determinada, eso uno lo puede conocer, ¿sí? Y pues algo aquí importante, importantísimo de aclarar es que, pues digamos, el carbón como tal, pues tiene una cantidad de material volátil y otra cantidad de carbono fijo, que es básicamente un esqueleto de puro carbono, ¿bien? Y pues el material volátil, pues, por decirlo de alguna manera, pues son gases que se liberan a cierta temperatura, ¿bien? Entonces, vemos que el material volátil de un carbón, por ejemplo, el carbón bituminoso, puede rondar, uy, se rayó eso, quién sabe, bueno, puede rondar entre el 30% y el 40%. Por supuesto, el carbono fijo, ¿sí? Ronda entre el 50 y el 60%, que es un porcentaje altísimo, ¿sí? Y de hecho, entre mayor porcentaje haya de carbono fijo, pues digamos es mayor el rango, por decirlo así, se conoce mayor el rango del carbono. Bien, en este caso es un ejemplo así, digamos, de los porcentajes en los que ronda el carbón bituminoso como tal. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por supuesto, esta partícula de carbón tiene un contenido de agua, ¿sí? Entonces, vamos a asumir, ¿sí? Que entra, digamos, aire, ¿sí? Oxígeno, nitrógeno, aire atmosférico seco, ¿sí? Por supuesto, el carbón, digamos, en las etapas tempranas, en los primeros instantes de la combustión, libera toda esa humedad, ¿bien? Y después, por supuesto, siguen las etapas que les voy a comentar. Entonces, primero está la etapa que se conoce como pirólisis, ¿sí? Que es la liberación de todos los volátiles. Entonces, llega a una temperatura determinada, que más tarde les haré un apunte con respecto a esa temperatura, ¿sí? Y comienza a liberar lo que se llaman volátiles, ¿sí? Que principalmente son los que están aquí en negrilla. Por supuesto, metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, algunas trazas de hidrógeno y por supuesto algunas trazas de componentes del nitrógeno, ¿sí? Como lo es el cianuro de hidrógeno, ¿sí? Por supuesto el amoníaco, y pues que ahora en adelante los voy a determinar como XN, ¿sí? Y por supuesto algunos gases que contienen azufre, ¿listo? Luego, la siguiente etapa, por supuesto, es la oxidación de esos volátiles, ¿listo? Entonces vamos a tener, digamos, que el oxígeno que proviene de la atmósfera, ¿sí? Se une con por ejemplo, el monóxido de carbono, forma CO2, por supuesto reacciona con algunos hidrocarburos, generando monóxido de carbono y agua, y por supuesto oxida también los componentes tanto del nitrógeno como del azufre, ¿sí? Y eso es lo que nos va a dar como resultado, digamos, los NOx de combustible, ¿sí?
y por supuesto, pues digamos, el dióxido de azufre, ¿sí? Entonces, en esta etapa, sí, se incrementa brutalmente la temperatura. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, hay ciertas condiciones que facilitan esta reacción. ¿Cuál es esta reacción? Pues digamos, el nitrógeno que viene con el aire, sí, reacciona por supuesto con el oxígeno circundante en el sitio a temperaturas muy altas, puede estar generando nuestros NOx, ¿listo? Pero esto ocurre a temperaturas muy altas. Por temperaturas muy altas me refiero a, no sé, 1500 Kelvin o 1700 Kelvin. Digamos, en esas temperaturas se va a facilitar esta reacción. Y por supuesto, esta reacción ocurre muy rápidamente. Entonces, a temperaturas muy altas, por supuesto, vamos a tener producción de NOx, ¿listo? Por supuesto que después de la volatilización y después de que estos volátiles se oxiden, pues queda una partícula, pues digamos, del esqueleto del carbono, ¿sí? O sea, queda un remanente de carbono que se conoce como char, ¿sí? Y pues por supuesto continúa nuestra partícula en el viaje dentro de nuestra cámara de combustión, de nuestro reactor, y por supuesto comienza a oxidarse esa partícula de carbono, ¿sí? En lo que se conocen como reacciones heterogéneas, ¿sí? Que básicamente lo que dicen es, tenemos gas, ese gas va a reaccionar con nuestro sólido, que es el char. ¿Listo? Entonces aquí, pues por supuesto va a oxidar el carbono generando CO2, principalmente CO2, por supuesto monóxido de carbono. Sin embargo, aquí hay un apunte que hacer y es que esta reacción ocurre muy lentamente, ¿sí? Digamos, en estas dos primeras etapas estamos hablando de cuestiones de milisegundos, una vaina rapidísima, ¿sí? Mientras que ya estamos hablando de segundos, ¿sí? Toman, digamos, un tiempo considerable por supuesto, hacer estas reacciones, ¿sí? Luego, pues, vemos como consecuencia de estas reacciones que anteriormente les mencioné, por supuesto vamos a tener producción de CO2, CO, por supuesto SO2 o SOx, y los famosos NOx. Y pues en otros, digamos, otros componentes como el agua, el nitrógeno, que pues por supuesto no son nocivos o no son peligrosos para el ambiente. ¿Listo? Por supuesto que sale material particulado, sí, restos de char y por supuesto las cenizas, lo que se conoce como cenizas, que en ellas van incluidas, digamos, esos metales pesados y todo lo demás que contiene el carbón. ¿Listo? Digamos que este proceso ocurre muy similar a la biomasa. La única y la gran diferencia es que la biomasa, pues digamos, tiene mucho menos carbono fijo, ¿sí? Y por supuesto mucho menos material volátil, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digo, mucho más, qué pena, mucho más material volátil, muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, en la etapa de pirólisis primero ocurre mucho más rápido que en la del carbón, ¿sí? Y liberan, por supuesto, mucha más cantidad de volátiles. Digamos que si pensáramos, digamos, en una línea de temperatura a lo largo de esta cámara de combustión, ¿sí? Veríamos que muy cerca del quemador tendríamos como un pico de temperaturas. Esto debido, por supuesto, a que estos volátiles primero se liberan mucho más rápido y segundo son, pues digamos, mayor cantidad, se hacen mayor cantidad que en el carbón. ¿Listo? Entonces, por supuesto, para mitigar estas emisiones se han estudiado, pues, digamos, muchas opciones, ¿sí? Unas, pues, tienen sus pros y sus contras, ¿sí? Pues, digamos, tenemos catalizadores que pues, digamos, de alguna manera controlan las emisiones, digamos, recirculación de gases, bueno, muchas tecnologías se han desarrollado para poder de alguna manera satisfacer las políticas ambientales y por supuesto para no hacerle daño al planeta. ¿Listo? Entonces, digamos, por supuesto a partir de esto nacieron también otras opciones, digamos, de obtener esa misma energía. Entonces, pues digamos, vamos a hablar ahora de la biomasa, ¿sí? La biomasa, pues en términos generales, viene siendo materia orgánica,
Materia orgánica que puede provenir, por supuesto, de residuos de la agricultura. Por ejemplo, aquí está el bagazo de caña, que lo hemos, digamos, estudiado en la Universidad de los Andes ampliamente. Por supuesto, cultivos energéticos, y aquí, pues, digamos, hay un pero, y es que los cultivos energéticos, digamos, no se pueden considerar como energía renovable, ¿sí? Como ustedes saben, pues digamos, la Tierra no es infinita, ¿sí? Digamos, hay un limitante que es el uso de suelos. Nosotros no podemos deforestar todo para hacer cultivos energéticos y pretender decir que eso sea una energía renovable. Digamos que la energía renovable es más que todo, digamos, hacemos digamos, hincapié en usar residuos, ¿sí? No tanto cultivos energéticos, ¿bien? Por supuesto, también tenemos residuos de la ganadería, ¿sí? Por supuesto, la porcinaza, bueno, el estiércol de ganado, de vaca, ¿sí? Y, pues, digamos, residuos forestales, por ejemplo, en residuos de la ganadería se han utilizado, digamos, por ejemplo, la porcinaza, que es, pues, por supuesto, el estiércol del cerdo, ¿bien? Y, por supuesto, residuos forestales, no sé, residuos de poda, ¿sí? Y también se considera entre las biomasas como los residuos sólidos orgánicos, ¿sí? Entonces, por supuesto, aquí pues, digamos, incluimos residuos de alimentos y demás, que se han utilizado también, pues, por supuesto, para producir energía, ¿bien? Entonces, el uso de biomasa como fuente de energía, pues digamos, tiene un efecto de doble propósito, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en el caso de dejar ese material orgánico, digamos, al aire libre, como generalmente ocurre, ¿sí? Se está liberando a la atmósfera también gases supremamente nocivos, como lo es, por supuesto, el metano, ¿sí? Por supuesto, el amoníaco y el ácido sulfídrico, ¿sí? Estos son, pues, gases nocivos para la salud. Este es súper dañino, ¿sí? Y, por supuesto, los otros son también gases de efecto invernadero y demás. Um, y esto, pues, por supuesto, se solucionaría de alguna manera buscando alguna ruta, ¿sí? Para aprovechar estos gases, para aprovechar esta materia, ¿sí? De alguna manera. Bien, entonces, existen, digamos, dos rutas principales, ¿sí? Está la bioquímica y la termoquímica. La bioquímica es básicamente hablar de fermentación, ¿sí? Tenemos una cantidad, no sé, por ejemplo, de estiércol de cerdo, ¿sí? Y, por supuesto, por medio de la fermentación vamos a obtener un biogás. Ese biogás es principalmente CH4, ¿sí? Y, pues, otros componentes que, pues, digamos, nos interesa sobre todo, digamos, retirarlos de nuestro biogás, ¿sí? Como el CO2. Por supuesto, esto también tiene ácido sulfídrico, y a partir de esto generamos, digamos, metano, etanol, algunos combustibles, ¿sí? Y, por supuesto, ahí obtenemos energía térmica. ¿Listo? Entonces, como ejemplo tengo aquí, como les decía, por Colombia, ¿sí? La universidad ha hecho proyectos con por Colombia, generando, por supuesto, metano, ¿sí? Y, por supuesto, se ha hecho estudios a partir de la limpieza de ese biogás, ¿sí? A partir de la remoción del ácido sulfídrico y demás, digamos, investigaciones súper interesantes al respecto, ¿sí? Y, por supuesto, tenemos la otra ruta, que es la termoquímica, ¿sí? Que, pues, de ella parte la combustión, digamos, directa. En Colombia, digamos, la industria panelera hace esto, ¿sí? Combustión directa de la biomasa. Por supuesto, a partir de eso tenemos energía térmica, ¿sí? Por ejemplo, tenemos plantas térmicas que funcionan exclusivamente para biomasa. Entonces, eso tiene sus pros, como digo, y sus contras. Digamos, los contras es que digamos, la biomasa tiene algunos dilemas con respecto a su combustión, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque, pues, digamos, la biomasa tiene un alto contenido de humedad que compromete, por supuesto, la estabilidad de la llama, ¿sí? La estabilidad
de la combustión, por ende. Y tiene otros problemas asociados a sus partículas residuales, a su ceniza, que tiene, por supuesto, metales alcalinos, como lo es el potasio, y como lo es, por supuesto, el sodio, que lo que pasa es que a las temperaturas que se manejan en la cámara de combustión, estos metales de alguna manera se derriten, por decirlo de alguna manera, y se pegan a las paredes de la cámara de combustión, generando problemas gravísimos y que, por supuesto, son objeto de estudio, como lo es esto, digamos, las escorias, todo eso se pega en las paredes de la cámara de combustión, generando también oxidación, ¿bien? Entonces hay que tener eso muy presente cuando uno piensa en combustión directa de biomasas. Luego, la pirólisis, que es básicamente añadir calor sin oxígeno, ¿sí? Entonces aquí tenemos que entregar una cantidad de calor a nuestra biomasa para generar lo que se llama como aceite pirolítico o bio-oil, ¿sí? Y productos como algunos gases, sí, por supuesto char y agua. Entonces, esto es súper, este aceite pirolítico es de mucho valor. ¿Por qué razón? Porque se puede, digamos, transportar fácilmente, digamos, como un crudo. Esto es muy parecido al crudo. Por medio de hidrocracking, del proceso de hidrocracking, se obtiene, por supuesto, gasolina de avión o, pues, digamos, combustibles, ¿sí? Combustibles en general, a partir de, literal, basura, ¿sí? O sea, pues, digamos, desechos, residuos, ¿bien? Luego, tenemos también otros procesos como es la gasificación, que es por supuesto, una especie de combustión, pero con muy bajos niveles de oxígeno, ¿sí? Con bajos niveles de oxígeno y también se le añade vapor de agua y a partir de este proceso obtenemos lo que conocemos como syngas, ¿sí? Que es principalmente CO2 y tiene también hidrógeno. Entonces, por supuesto, aquí podemos obtener una cantidad de energía térmica grandísima, ¿sí? Y por último, pues tenemos la ruta que vamos a continuar hablando, que es la cocombustión, ¿bien? Que es básicamente las mezclas de carbón, biomasa o algo combustible, biomasa, ¿sí? Y de ellas se derivan, pues por supuesto, dos tecnologías, ¿sí? Que son el co-fire, ¿sí? Que ya ahorita hablaremos de ese proceso, y el reburn, ¿listo? Entonces, a partir de esto vamos a generar energía térmica. Esto, pues digamos, tiene muchos beneficios con respecto a la combustión de carbón exclusivamente, y es la reducción de emisiones, ¿sí? Reducimos de alguna manera los gases que hemos venido hablando hasta el momento, y por supuesto controlamos de alguna manera los problemas que llevan realizar la combustión directa de la biomasa, ¿sí? Problemas, digamos, en la cámara de combustión, por supuesto, de estabilidad de la llama se controla mucho, ¿sí? Entonces, digamos, vamos a hablar ahora digamos, más a fondo de estas dos tecnologías. Entonces, ¿cómo no puedo cambiar? Ok, listo. Entonces, la primera tecnología de la que voy a hablar va a ser de co-firing, ¿sí? O en español, co-combustión. Es básicamente la mezcla del carbón biomasa, ¿sí? Antes de entrar a la cámara de combustión. Por supuesto, bueno, esta es una representación gráfica de la cámara de combustión que tenemos en la Universidad de los Andes. Y pues lo que se hace es mezclar con anticipación, ¿sí? la biomasa y el carbón en porcentajes que conocemos, y la idea es estudiar los porcentajes óptimos para obtener la reducción de algunos gases de interés y por supuesto digamos la reducción de los problemas que tenemos en la combustión de biomasa exclusivamente. ¿Listo? Entonces, aquí, digamos, vamos a puntualizar los efectos en la reducción de los NOx o de los óxidos nitrosos. ¿Listo? Más tarde, bueno, ahorita en la siguiente diapositiva hablamos de la reducción de los otros gases, ¿sí?
Entonces, puntualmente lo que pasa es que al ingresar, digamos, a la cámara de combustión, iniciar la combustión, ¿sí? Lo primero que pasa es la liberación de volátiles de la biomasa, ¿sí? Entonces, en nuestro caso específico nos interesa principalmente el amoníaco, ¿sí? El NH3. Por supuesto, en este instante está en un ambiente rico en oxígeno porque acaba de iniciar la combustión, ¿sí? Y bajo en temperatura, que vendría siendo entonces la etapa en la que se liberan los volátiles, como les decía, y aún no ha comenzado la oxidación de estos volátiles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, al inicio de la oxidación de estos volátiles, lo que ocurre es esta reacción, ¿sí? Se oxida el amoníaco y, por supuesto, genera NOx, ¿sí? Digamos, óxido nitroso y algunos otros componentes, algunos otros gases. Entonces, por supuesto, esta no es, digamos, la reacción que uno desearía. Sin embargo, ocurre, digamos, en relaciones muy lentas, en reacciones muy lentas. ¿Por qué? Porque tenemos baja temperatura y, por supuesto, en bajas temperaturas estas reacciones no ocurren tan fácilmente, ¿sí? Posteriormente, aguas abajo, ¿sí? En un ambiente pobre en oxígeno, digamos que se ha desarrollado la combustión digamos, la oxidación de los volátiles, tanto de la biomasa como del carbón, ¿sí? Entonces tenemos un ambiente, por supuesto, pobre en oxígeno y alto en temperatura, ¿sí? Lo que provoca que ese NH3 o ese amoníaco que se generó, pues reduzca los niveles de NOx rápidamente, ¿sí? Y por supuesto a partir de eso se genera nitrógeno molecular, que es el que se encuentra normalmente en el aire, ¿sí? Y por supuesto aquí otros componentes que no son de nuestro interés por ahora. ¿Listo? Entonces, en general, ¿sí? Se genera una reducción, tenemos una reducción de NOx importante, que ya vamos a comentar acerca de los resultados. Bien. En cuanto a la tecnología, bueno, aquí, digamos, tengo algo muy interesante y es, por ejemplo, lo que les comentaba antes, el proceso de combustión del carbón y de alguna biomasa, ¿sí? Digamos, a 700 Kelvin se genera la liberación de volátiles, ¿sí? Y en las biomasas ocurre, por supuesto, a menor temperatura, entre 185 y 200 Celsius. Bien, liberamos principalmente estos componentes en los volátiles y, por supuesto, en mayor cantidad que en el carbón. Entonces, aquí tenemos unos procesos de oxidorreducción, ¿sí? Entonces, algunos facilitan la oxidación del HCN, ¿sí? Facilita la oxidación generando más NOx. Y por supuesto hay unas de reducción, ¿sí? De reducción. Lo que pasa es que para este HCN, para este cianuro de hidrógeno, ocurre mucho más fácilmente la oxidación. Bien, de ahí que pues digamos en estos casos del carbón se genere más fácilmente los NOx, ¿bien? Entonces, para el segundo caso de reburning, lo que pasa es que, bueno, tenemos dos etapas principales, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. La de la zona primaria, que es únicamente la combustión del carbón, digamos que ocurre todo el proceso que les había mencionado anteriormente, de modo que aquí, en esta parte, ya debería tener, digamos, la composición de gases que deseamos eliminar y demás. Ahí se genera, por supuesto, los NOx, ¿sí? Y aguas abajo, por supuesto, ya tenemos un ambiente pobre en oxígeno, debido a que el combustible, el carbón, digamos, ya se ha oxidado, y pues hay un ambiente, se genera un ambiente pobre en oxígeno, y por supuesto se liberan los volátiles de la biomasa inmediatamente. Como les muestro aquí, eso ocurre a temperaturas realmente bajas. Y pues digamos, si vemos una curva de temperatura de esta cámara de combustión, vemos que aquí tenemos altas temperaturas. Entonces, básicamente aquí entrando, inmediatamente eso va a liberar sus volátiles. Entonces, se genera el ambiente deseado. Tenemos altas temperaturas, ¿sí? Y por supuesto, muy poco oxígeno, facilitando esta reacción, ¿sí? El amoníaco, digamos, reduce el óxido nitroso, ¿sí? Generando nitrógeno molecular, ¿sí? Que, como les decía, está comúnmente en la atmósfera. Bien. Entonces, aquí, en términos generales, se reduce también el NOx.
Ahora, estas dos, digamos, tecnologías tienen, lo que les digo, pros y contras, ¿sí? Digamos que el reburning, lo principal es que la cámara de combustión, digamos, si tenemos una cámara de combustión que funcionaba antiguamente exclusivamente con carbón, requiere algunos cambios, ¿sí? Mientras que esta no, ¿sí? El co-firing no. Entonces, digamos, estos son alternativas, por supuesto son económicas, ¿sí? No requieren mucha inversión. Por supuesto, en el caso de co-firing, generalmente es muy poco lo que hay que hacer. Bien. Aquí hay, pues, digamos, algunas cosas importantes, unos detallitos relevantes, y es que, por supuesto, en la combustión del carbón que nosotros manejamos normalmente, se generan temperaturas menores a 1500 Kelvin, ¿sí? Lo que yo les decía, esto permite que los NOx, a partir de la temperatura, los NOx térmicos, sea realmente bajo, ¿sí? Digamos que lo importante aquí que bueno, lo que es importante entender es que la generación de NOx a partir de la combustión del carbón, en este caso, digamos, es principalmente debido a los NOx del combustible, ¿sí? Y por supuesto en menor medida a los NOx térmicos. ¿Listo? Luego en el reburning, aquí este es otro detalle importante, el aire secundario, el aire que entra con la biomasa arrastrando la biomasa, debe ser muy bajo, ¿sí? Debe ser digamos, menor al aire estequiométrico de la biomasa. ¿Por qué razón? Porque pues queremos generar aquí lo que les digo, un ambiente pobre en oxígeno. Y por supuesto, aquí lo que les comentaba antes, la ceniza de la biomasa debe ser digamos, controlada de alguna manera. Nosotros no podemos ingresar una cantidad deliberada de biomasa porque nos va a generar problemas en la cámara de combustión, como lo es la suciedad, la escoria, sí, que eso genera problemas graves como la corrosión en la cámara de combustión. Entonces, esto, digamos, ha sido objeto de estudio, digamos, los porcentajes admisibles de biomasa para la sustitución. Y eso es algo importantísimo que se debe estudiar. ¿Listo? Entonces, haciendo un análisis, digamos, composicional, por decirlo de alguna manera, de estos combustibles, por ejemplo, aquí tengo el carbón bituminoso y algunas biomasas estudiadas en la Universidad de los Andes, ¿sí? Digamos, a modo de comparación, vemos que hay varios detalles importantes. Como yo les decía antes, el material volátil, ¿sí? El material volátil del carbón bituminoso es mucho menor al de cualquier biomasa. Y esto, por supuesto, va a tener muchas consecuencias en la generación de gases. Como yo les decía, digamos, el NH3, ¿sí? Que produce la biomasa, viene incluido en este material volátil. Entonces, si tenemos una gran cantidad de material volátil, eso consecuentemente va a producir va a querer decir de alguna manera que vamos a producir amoníaco, ¿sí? Y pues por supuesto vamos a tener una reducción de NOx. ¿Listo? Aquí hay otro detalle importante, ¿sí? Y es, por ejemplo, esta cuestión del carbono, ¿sí? Por supuesto, tiene mucho menos cantidad de carbono las biomasas, y por supuesto, si quemamos biomasa exclusivamente, también vamos a generar CO2, ¿sí? Igual se van a seguir generando dióxido de carbono. Lo importante realmente es que ese carbono que se libera a partir de la combustión de la biomasa es carbono que se considera como neutro. ¿A qué hago referencia con esto? Imaginémonos que tenemos, no sé, una plantación de cualquier cosa, ¿sí? De caña, ¿sí? El residuo de la caña, ¿sí? Va a producir, bueno, digamos, bagazo. Ese bagazo lo podemos, no sé, quemar. Sí, por supuesto, la quema de ese bagazo va a producir CO2. Sin embargo, ese CO2, digamos, por medio de la fotosíntesis, ¿sí? Digamos, va a devolverse digamos, a la naturaleza, ¿sí? Y pues, por supuesto,
las plantaciones vuelven a crecer a partir de eso, ¿sí? Generando oxígeno, ¿bien? Entonces, de alguna manera, esto se cumple este ciclo, ¿sí? Cosa diferente sería la quema de combustibles fósiles, ¿sí? Que por supuesto no son neutros. De alguna manera, el combustible fósil tardó millones de años en convertirse, por ejemplo, en carbón, ¿sí? Y la quema de él, por supuesto, va a liberar más carbono, o, bueno, gases como el CO2, ¿sí? Al ambiente, que, digamos, estuvieron en nuestra atmósfera hace muchísimos millones de años. Entonces, estamos liberando mayor cantidad de carbono a la atmósfera, ¿sí? Eso es lo realmente grave. Bien. Entonces, digamos, nosotros no podemos decir que eso no produce CO2, pero sí podemos decir que ese carbono es neutro, ¿sí? Por supuesto, eso tiene muchas implicaciones en las emisiones, ¿sí? Bien, ahora, pues digamos, respecto al nitrógeno, ¿sí? Vemos que tienen menor cantidad de nitrógeno, ¿sí? En el combustible como tal, las biomasas, y pues que estas trazas, por decirlo así, de nitrógeno van a salir, digamos, de la biomasa en forma de amoníaco, lo cual, lo que les digo, va a reducir los niveles de NOx. Y por supuesto vemos que la biomasa también tiene mucho menos contenido de azufre. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso ni siquiera se determinó. En este caso es muy bajito en la caña de azúcar. Y por supuesto, todo esto va a conllevar a que pues, no se produzcan tantos gases nocivos, ¿sí? Como lo es el NOx, el SOx. Bien. Por supuesto, aquí hay algo muy importante. Aquí hay algo muy importante y que se me ha olvidado decir, y es que estos análisis, ¿sí? Por ejemplo, este análisis próximo, digamos, está en base seca, o sea, aquí no tengo en cuenta la humedad. Digamos, aquí lo que veríamos sería que el carbón bituminoso tiene un porcentaje muy pequeño de humedad, mientras que las biomasas tienen un porcentaje considerable, ¿sí? Y eso, pues, por supuesto, es importantísimo a la hora de hablar, digamos, de la combustión, ¿listo? Y pues este análisis composicional de lo que se conoce como el análisis último, está, pues digamos, estos porcentajes es sin incluir ni las cenizas ni el agua, ¿bien? Son detalles importantes. Y por supuesto tenemos aquí el valor calorífico superior comparado, ¿sí? Esto por supuesto también es dry ash free, o sea, pues, no tiene ni cenizas ni agua, ¿bien? Que por supuesto en el caso del carbón bituminoso es un valor altísimo, ¿sí? Mientras que para las biomasas ya es un poco más moderado, es un poco moderado, ¿sí? Esto por supuesto va a influir en la temperatura de combustión, ¿sí? Va a repercutir en la temperatura de combustión y, y pues consecuentemente, digamos, va a reducir también digamos, los NOx térmicos, los que yo le explicaba que eran NOx térmicos. Sin embargo, esa reducción de temperatura y esa reducción de producción de NOx no va a ser tan significativa como como la del combustible. ¿Bien? Entonces, en los resultados que hemos obtenido, digamos, en la Universidad de los Andes, aquí presento, digamos, la cámara de combustión que tenemos en la universidad en la cual se hacen estas pruebas. Digamos, aquí puse estos dos ejemplos de estas dos biomasas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la cascarilla de café, que se han tenido, por supuesto, resultados muy favorables. Vemos, por ejemplo, que con respecto al porcentaje de sustitución de carbón, sí vemos que la reducción de NOx es altísima, ¿sí? Llega hasta el 43%, lo cual es, digamos, muy beneficioso, digamos, para los objetivos digamos, para el objetivo que es la reducción de NOx, ¿bien? Por lo menos, este es para el caso del co-fire, ¿sí? De la cocombustión. Y para el bagazo de caña se han tenido pues, resultados también considerables,
por ejemplo, de una reducción del 30% en NOx, ¿bien? Digamos, con el 15% de sustitución, ¿sí? Y pues para el caso del Reborn, hemos tenido, digamos, resultados para la cascarilla de café del 45% de reducción. Aquí está esta gráfica, lo que nos quiere decir, bueno, es las partes por millón de NOx, ¿sí? Con respecto a también, digamos, el porcentaje de sustitución, cada línea representa un porcentaje de sustitución, y el puerto de inyección, que básicamente es la distancia que tienen a partir del quemador, de, digamos, el ingreso de digamos, la zona primaria, ¿sí? Entonces, el mejor resultado claramente se ha obtenido para el último puerto, ¿sí? En casi todos los casos se podría decir que el mejor resultado se ha tenido para el último puerto. Y por supuesto, digamos, el porcentaje de sustitución mayor, que es el 25% de cascarilla de café, 75 carbón, ¿sí? Y para el caso del bagazo de caña, sí hemos tenido, por supuesto, también una reducción de cerca del 30%. Bien, por supuesto, también con el 15% de sustitución. Ahora, también se han hecho estudios computacionales con respecto a estas tecnologías. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí este caso, ¿sí? de bagazo de caña, ¿sí? De la biomasa de bagazo de caña, por supuesto en combustión con carbón bituminoso, y para la tecnología de Reborn. Aquí únicamente se estudió, digamos, una distancia específica del quemador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, aquí tenemos el primer caso, que es de 100% carbón bituminoso, ¿sí? En la fracción másica de CO2, producción de CO2 dentro de la cámara de combustión. Por supuesto, eso se hizo con las medidas de nuestra cámara de combustión. Y, por supuesto, la fracción másica de óxido nitroso, ¿sí? Entonces, vemos que la generación, por lo menos de CO2, es altísima, ¿sí? Es altísima dadas las altas temperaturas y, por supuesto, la composición del carbón, ¿sí? Y aquí vemos, por supuesto, la fracción másica de NOx, de óxido nitroso, ¿sí? que aumenta mucho, digamos, en la parte de alta temperatura de la cámara de combustión. Y, por supuesto, después esto va reaccionando, digamos, se va generando, por decirlo de alguna manera, esta reacción de reducción del HCN, ¿sí? Entonces va desarrollándose esta reacción, ¿sí? Hasta que obtenemos el resultado final de producción de óxidos nitrosos. Y por supuesto, para el caso del 80% carbón, 20% biomasa, sí vamos a ver este comportamiento que es muy interesante. Por supuesto, el carbono, el dióxido de carbono se va a seguir generando, por supuesto, en grandes cantidades, con la diferencia que yo les digo, que estamos realmente introduciendo carbono neutro, ¿sí? A nuestra reacción, sustituyendo ese porcentaje de carbono fósil, ¿sí? Y pues en el caso de los NOx vemos que esa reducción, digamos, esa reducción, esto se vea altamente, digamos, en las zonas de alta temperatura como lo teníamos aquí, ¿sí? Después de la inyección de biomasa. Entonces, finalmente, en términos generales, se va a reducir estos niveles de óxido nitroso, ¿sí? Considerablemente. En este caso, por ejemplo, tenemos que para esta distancia y con estos porcentajes, tenemos un porcentaje de reducción del 35.5%, y lo cual es bien cercano, ¿sí? a lo que habíamos obtenido aquí en nuestra parte experimental. Bien. Entonces, por supuesto, esta investigación del señor Pérez, digamos, tiene muchos más resultados muy interesantes con respecto a, digamos, el porcentaje de sustitución, las curvas de temperatura esperadas. Digamos, este análisis computacional, pues, digamos, fue muy bien hecho y, por supuesto, se obtuvieron resultados muy interesantes. ¿Listo? Entonces, finalmente, pues, les quiero agradecer y nada, pues, cualquier pregunta que tengan,
pues me pueden comentar. Por supuesto, lo que se viene, pues digamos, depende de la creatividad del estudiante, ¿sí? De qué puede interesarles estudiar con respecto a lo que hemos hablado, ¿sí? No sé, puede ser diferentes tipos de inyección de biomasa, diferente, no sé, un ingreso de biomasa de otra manera, o como tal la turbulencia dentro de la cámara de combustión. Digamos, hay mucha tela de donde cortar en este tema. ¿Listo? Entonces, preguntas o algo. Digamos, voy a volver a activar aquí la cámara. Se hizo noche. Bien. Ok. Buenas tardes. Bueno, densificación de biomasa para el co-firing puede mejorar las condiciones de combustión. ¿A qué te refieres con densificación? Hay varias formas de densificación, ¿sí? Ok, pellets. Pues digamos, los pellets son generalmente digamos, residuos forestales que se comprimen y forman, pues digamos, factores comprimidos de esto, de biomasa. Ahí realmente bien, digamos, nosotros en la universidad no hemos estudiado por ejemplo, ese caso, ¿sí? Podríamos realizar una densificación de alguna biomasa, ¿sí? Y comparar si eso tiene realmente beneficios eh, para este detalle de la combustión, del co-firing. Digamos que ahí sería un buen objeto de estudio, ¿sí? Sin embargo, la composición de la biomasa sigue siendo la misma. Entonces, teóricamente debería cumplirse digamos, las mismas condiciones, ¿sí? Los mismos resultados. Bien. Digamos, hay varios, lo que te digo, hay varios tipos de densificación. Está, por ejemplo, la torrefacción. Por ejemplo, he visto casos digamos, que hacen gasificación antes de meter la biomasa, o sea, lo que entra a la cámara de combustión son los productos de la gasificación, que también tienen, pues, por supuesto, sus consecuencias, pero digamos, yo no he visto así una que diferencie realmente los pellets del ingreso de biomasa normal, ¿sí? O sea, sin densificación. Con gusto. Bien, digamos, si tienen alguna otra pregunta, pueden, pues, digamos, activar el micrófono o enviarme un correo, ¿sí? Eh, digamos, voy a dejar otra vez la presentación, el punto principal, para que puedan ver mi correo. ¿Dónde va a estar la grabación? Ok. Eh, no, digamos, hay sustituciones de mucho más porcentaje, o sea, por ahí el 30% es lo máximo que hemos llegado. Se han visto, por supuesto, comportamientos de mayor reducción de los gases nocivos, de los NOx. Sin embargo, eso compromete de alguna manera, como les comentaba, digamos, compromete la cámara de combustión, ¿sí? Llegar a porcentajes muy altos genera problemas
de corrosión en las paredes de la cámara de combustión. Entonces, digamos, hay varios estudios que han hecho de qué porcentaje es el ideal, digamos, cuál es el máximo, es el tope, y pues realmente el tope, digamos, para que eso no influya en absolutamente nada, es el 15%, ¿sí? De ahí para adelante puede tener algunos problemas, ¿sí? Y eso lo han hecho en varias biomasas. Ahora, como les digo, hacer tanta sustitución de carbón, por supuesto, también va a influir en la estabilidad de la llama, ¿sí? Van a bajar las temperaturas de combustión considerablemente, ¿sí? De una temperatura normal en la combustión del carbón puede ser, no sé, 1100 grados Celsius, ¿sí? Se puede bajar hasta 900, 900, 1000. Entonces, más sustitución de biomasa implica, por supuesto, cambios en la cámara de combustión. Y eso es algo que, por supuesto, uno no desea, ¿sí? Lo ideal es continuar el proceso de la misma forma como se hiciera con un carbón únicamente, ¿sí? La combustión de carbón únicamente. Llegar a las mismas temperaturas y demás. Digamos, las últimas investigaciones que se han hecho, pues digamos, a nivel mundial, por ejemplo, en China, es de mucho interés esto porque en China tienen una cantidad de plantas térmicas a partir de carbón, que funcionan con carbón. Digamos, ha sido fuente importante de investigación estos temas del reburning y el co-firing. Y pues lo último que se ha hecho es añadirle algunas cosas a la biomasa, como lo de urea, ¿sí? Inyectar urea con biomasa. Y la urea, por supuesto, después se transforma en amoníaco y pues suceden las mismas reacciones que les he comentado antes. Y otros tipos de sustancias que también van a colaborar a la reducción de gases, principalmente NOx, ¿sí? Bien, más preguntas, no sé, pueden escribir, activar el micrófono. Bien, entonces, cualquier duda que tengan, por supuesto, está mi correo, ¿sí? Está mi correo disponible. Y por supuesto, cualquier cosa, estaremos en contacto y nada, pues fue un gusto hablar con ustedes, comentarles de alguna manera lo que se está haciendo en la Universidad de los Andes en este tema interesantísimo que es la biomasa. Por supuesto, digamos, a mi modo de ver las cosas, la biomasa, en términos generales, pues es lo que va a sustituir a los combustibles fósiles, ¿sí? Digamos, a partir de residuos, eh, podemos obtener cualquier tipo de combustible, lo cual abre una ventana grande, bueno, una ventana que de alguna manera eso va a sustituir en un futuro los combustibles fósiles y eso es digamos, algo buenísimo, ¿sí? Eh, Algo buenísimo y es importantísimo realizar investigación al respecto y por supuesto, mm, digamos, cuidar el ambiente, que es realmente lo más importante. ¿Listo? Digamos, tener procesos térmicos y todo esto sin dañar el ambiente. Con mucho gusto, Angie. Veo que está conectado el profesor Gerardo. Un saludo a mi profesor. Bien, con mucho gusto. Gracias a todos ustedes por asistir.